Hoy tocar un tema que importa a Cochabamba. Hay proyectos importantes que se han paralizado en Cochabamba, proyectos especialmente de vinculación caminera que no se han llevado a cabo, porque es más importante en este país el tema político, no el tema regional. En eso creo que mucha ventaja nos lleva Santa Cruz. Los cruceños no se preocupan mucho del tema político. Lo importante para los cruceños es arrancarles proyectos y presupuestos fuertes al gobierno de turno, sea cual fuere, en beneficio de Santa Cruz. Pero luego el tema político ellos lo arreglan en el camino y sobre la marcha. En cambio nosotros no. Siempre nos oponemos a todo o seguimos en sintonía con el gobierno de turno. Eso nos ha pasado siempre a los cochabambinos, no sé qué pasa. A veces privilegiamos el tema político, no el tema regional. Me imagino que es la falta de identidad regional. Lo perdimos hace mucho tiempo. Esperemos recuperarlo esto. Así que temas importantes vamos a tocar el día de hoy, con mucha documentación, con dos profesionales que conocen del tema. Han traído documentación súper abundante, además también imágenes de apoyo. Así que le voy a dar en principio la cordialísima bienvenida. Las muy buenas noches al ingeniero Alejandro Mostajo, de los ingenieros de Ayopaya. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, estimado Max, y como siempre saludar a tu gran audiencia. Y bueno, presto, ¿no?, a abordar estos temas importantísimos para nuestra región, como son los proyectos, ¿no?, que han sido postergados, atrasados y boicoteados en muchos casos, y agradecerte por esta cobertura que nos das, particularmente para nuestra provincia, ¿no?, que es lo que vamos a hablar mayoritariamente, que es la provincia de Ayopaya. Bueno, también la cordial bienvenida a las muy buenas noches al ingeniero Edgar Ramírez, también él es ingeniero de Ayopaya. Edgar, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación, Max, y un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Alejandro, píntanos el panorama. Vinto Sacambaya ha sido un proyecto muy conocido por todos los cochabambinos y parte del país, y sin embargo nunca llegó a plasmarse, nunca llegó a efectivizarse. ¿Cuál es la historia respecto a este tema, respecto a este puente? ¿Qué pasó? Mucha gente, seguramente joven especialmente, no conoce. ¿Por qué no se efectivizó? ¿Cuáles son los elementos, los componentes que ha tenido para que esto se vaya a abortar de este importante proyecto que obviamente iba a beneficiar a Cochabamba y La Paz? Sí, es realmente increíble. Uno no entiende a veces por qué ese ensañamiento contra Cochabamba en sí y sus proyectos que no han sido ejecutados, han sido frenados en su licitación, en su concreción. Y uno de estos proyectos importantísimos que no solamente iba a beneficiar a Cochabamba, sino también al departamento de La Paz, y en sí iba a ser un proyecto de integración nacional, ¿no?, como es la ruta nueva alternativa, así a veces se la tipifica lo que es este proyecto caminero alterno a lo que es la ruta altiplánica, que está proyectada a pasar por las provincias de Ayopaya como también de Inquisibi, ¿no?, por el departamento de La Paz. Una ruta que ya tenía estudios, proyectos, inversión prácticamente ya para que se licite. Sin embargo, por razones estrictamente políticas, se ha trancado, se ha obstruido estos importantes proyectos, que es la ruta alternativa Cochabamba-La Paz, un proyecto que incluso iba a reducir el tiempo de viaje entre Cochabamba y La Paz. Una reivindicación o planteamientos que ya abarcan casi medio siglo. Sin embargo, pese a ver los estudios correspondientes, nunca se los ha podido concretar. Ahí precisamente tenemos algunas imágenes de apoyo de lo que es esta ruta caminera hacia La Paz, partiendo desde Vinto, subiendo hacia el Parque Tunari, luego bajando a Iglesiani, comunidades como Yayani, Santa Rosa, llegando a Independencia, y desde allá ya prácticamente a pocos kilómetros ya sería el río Sacambaya, que es el límite interdepartamental entre Cochabamba y La Paz. Y precisamente hace 15 años, como primera obra, como un componente fundamental de lo que es este proyecto caminero, se estaba construyendo el
denominado Puente Sacambaya, que sonó bastante hace 15 años, porque fue motivo de procesos, de pugnas, de denuncias, y al final, 15 años después, quedó en nada. Lo que sí fue es que se perjudicó a dos provincias como son Ayopaya e Inquisibi, porque finalmente no se concluyó la construcción del llamado Puente Sacambaya. Precisamente en las imágenes vamos a ver cómo ha quedado esta obra que se estaba llevando adelante, misma que estaba siendo ejecutado por los entonces prefectos. Teníamos esa figura tanto en Cochabamba como en La Paz. En el caso de Cochabamba era Manfred Zeyes Villa y en el caso de La Paz era José Luis Paredes. Estas dos autoridades comenzaron la ejecución de este proyecto, que data incluso de anteriores autoridades, como es el caso de Alfonso Camacho, prefecto de Cochabamba, y Nicolás Quenta por el departamento de La Paz. Ellos hicieron el proyecto inicial, los estudios de preinversión, luego lo estaban ejecutando Zeyes Villa y Paredes. Pero sin embargo, tras la llegada del MAS al poder, al gobierno, el 2006, conocemos la pugna que hubo entre el gobierno del MAS y la llamada Media Luna, prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, a los cuales se adhirió el prefecto Zeyes Villa. Entonces, como consecuencia de esas pugnas, denunciaron que en esta construcción del puente Sacambaya había irregularidades, denuncias de corrupción, que la obra no contemplaba la calidad y las especificaciones técnicas requeridas para el río. Hubo una serie de denuncias que al final nunca se aclararon. Es más, 15 años después vemos que Zeyes Villa ha vuelto como si nada a la alcaldía de Cochabamba, sin responsabilidad alguna. Evo Morales, que fue el gestor para boicotear este proyecto a través de denuncias y procesos, hoy vemos que tampoco ha perdido nada, sigue pugnando por el poder. Los grandes perdedores han sido Ayopaya e Inquisibi, y ahí tienen la muestra clara del monumento a la postergación y el inmenso derroche de recursos, 12 millones de bolivianos que se gastó en este proyecto inconcluso, que fueron tirados prácticamente al río, por así decirlo. Y ahí está la prueba clara de que ya se estaba construyendo un puente como obra fundamental de la nueva ruta que iba a ser entre Cochabamba y La Paz, pero por razones políticas fue trancado, fue boicoteado. Ahora, y esto quedó así. Esta preocupación, este interés, Alejandro, solamente es de ustedes, los de Ayopaya. ¿Qué pasa con los pobladores o la gente de Inquisibi? ¿No les importa concluir este proyecto o llevar adelante este proyecto? Mira, Max, hay un tema importante que lo planteas, este aspecto. Ayopaya, particularmente nuestra provincia, ha sido llamado el segundo bastión del MAS después de la provincia Chapare o del trópico de Cochabamba. Y prácticamente ha habido una dictadura, un control secante por parte del movimiento al socialismo hacia los dirigentes y a través de ellos hacia los comunarios, hacia los pobladores de la provincia Ayopaya. Prácticamente se los ha llegado a utilizar simplemente como carne de cañón, ¿no? Como escalera política, como voto. Y tal es la situación de que los dirigentes llegan a amenazar, llegan a lanzar advertencias a cualquiera de la población de Ayopaya que se ose a criticar la conducta de estos dirigentes o de los gobernantes. Ha sido una de las razones por las cuales obviamente Ayopaya no ha dicho nada, que le estaban haciendo postergar un puente, estaban haciendo caer un proyecto, y lo propio lo ocurrió con el proyecto Vinto Sacambaya. Está, por ejemplo, podemos ver los 4 tomos que son simplemente resúmenes. Ya había estos estudios de preinversión a diseño final, solamente se necesitaba que el gobierno lo licite. El gobierno del MAS ha manejado más de 55.000 millones de dólares provenientes de los recursos naturales, y ejecutar este tipo de proyectos en vez de utilizar en canchitas, en coliseos, etcétera, le era un pelo de gato al gobierno de aquel entonces. No estamos hablando entre el 2006 y 2014, tanta plata que se manejó, y estos estudios datan ya del año 2013. Entonces, e incluso se pagó, la gobernación de Cochabamba pagó por este estudio aproximadamente 4.5 millones de bolivianos. ¿Para qué? Para que lo archiven en los archiveros de la ABC. Y obviamente ante esta situación nosotros también, que somos profesionales
no solamente formados en lo académico, sino también tenemos experiencia combativa, porque también hemos sido dirigentes. En Ayopaya la gente apenas hemos vuelto a nuestra tierra, porque allá tenemos familia, tenemos nuestros antepasados, nuestros terrenos, todo aquello, es que a gritos prácticamente nos han pedido que se diga algo. Obviamente la gente de allá no ha reaccionado como debe ser, porque hay una dictadura secante por parte de un grupículo de dirigentes. Ante esta situación, obviamente, es que esta iniciativa ya desde hace 3 años hemos tomado un grupo de profesionales, ¿no?, para apoyar, partiendo de lo técnico y ya avanzando hacia empujar la gestión misma para que se ejecute, se licite estos proyectos postergados, no solamente referido a la licitación del puente Sacambaya, sino también la licitación del proyecto Vinto Sacambaya, que es el tramo correspondiente al lado de Cochabamba, ¿no? Y lo propio, hay un tramo al lado de La Paz que ya con Inquisivi estamos coordinando para que obviamente se empuje, se tome todas las acciones, no solo de gestión, jurídicas, políticas, sino también acciones de movilización si es que estos proyectos no se van a licitar en un corto tiempo, tal cual nos hemos planteado tanto ayopayeños como inquisiveños, ¿no? Y obviamente esto es un beneficio para los 2 departamentos. Edgar, la pregunta seguramente que mucha gente se hace, o sea, toda la población de Ayopaya no está inmersa en esto, no tiene, digamos, su accionar repercusiones para que esto pueda llevarse adelante, o simplemente es a nivel cupular, a nivel profesional que ustedes están llevando a cabo este tema, esta solicitud, o por lo menos están volviendo a retomar este proyecto que va a beneficiar obviamente a esa provincia. ¿Cuál es el escenario, el comportamiento de la población en general? ¿O es que hay un control total de los dirigentes sindicales que son políticos obviamente y responden a una línea de un partido político? Sí, Max, a ver, partiremos tu pregunta en 2 partes, ¿no? Primeramente, la inquietud, digamos, de la población. A cualquier lado que vayas, sector, sea campesino, sea ciudad, el camino siempre va a ser bienvenido, siempre dentro de un consenso. Y en allá, obviamente, cuando se les explica de una manera adecuada lo que es el proyecto, qué beneficios trae y todo eso, ninguno se opone. O sea, no hay un sector que se oponga. Pero sí hay el control de evitar, ¿no?, que ciertos movimientos salgan. Es decir, digamos, tratar de escuchar la voz de la provincia, ¿no? Si estuviéramos, digamos, concretamente con otra dirigencia, digamos, que no sería afín, digamos, a los grupos de sindicalistas que existen, obviamente esto saldría ya a flote, porque hay un malestar latente, ¿no?, entre la gente. Y eso obviamente lo hemos notado nosotros mismos cuando nos dicen que siga empujando el proyecto. La otra pregunta, en cuestiones, digamos, de la importancia. ¿De dónde nace, digamos, esta inquietud de nosotros mismos para impulsar este proyecto? Como tú estabas mencionando, la economía es base fundamental para el equilibrio, digamos, de poderes y para que sigamos progresando un desarrollo planificado. Es en ese sentido, digamos, que nosotros, cualquier civilización que haya existido a lo largo de la historia de la humanidad, la comunicación es importante, tanto comercial, o sea, que hace crecer, ¿no?, a las ciudades. Y es por eso, digamos, que obviamente nos hemos interesado en ver por qué la provincia sigue atrasada. Bueno, tal vez un preámbulo ante eso. Nosotros con Alejandro igual, de joven, muchacho, o sea, en esos sectores obviamente no había caminos en la provincia. Nosotros teníamos que caminar 4 días con nuestros papás para llegar al camino más cercano y sacar los productos, ¿no? Y obviamente la vida, gracias a todas las circunstancias que ha pasado, hemos llegado a estudiar de diferentes maneras, él por su lado, yo por mi lado he tratado de, digamos, de llegar igual a un cierto grado de profesionalización. Y vemos, digamos, lo que se tiene que llevar e impulsar para llegar a ese nivel, digamos, de desarrollo. Una vez que ves en la academia todas las ciudades que están en progreso, la misma China, Rusia, Estados Unidos, y dices, ¿por qué no estamos a ese nivel? ¿Por qué estamos atrasados? Obviamente, en la medida, digamos, de que la colonización y todo eso ha llegado,
hemos ido desarrollándonos en función y en medida de que íbamos adquiriendo y otra vez reagrupándonos en conocimiento. Y en ese conocimiento uno se acerca a las instituciones ya establecidas y dice, señores, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la dinámica para llegar a estos proyectos hacia nuestros sectores? ¿No? Entonces hay enfoques, ¿no? Por ejemplo, este camino que es la red, el camino Vinto-Sacambaya, de Sacambaya a La Paz, pertenece recientemente, en 2006, las leyes han salido como ruta fundamental. En el país aproximadamente tenemos 26 rutas, 45 si no me equivoco, si estoy en un error tal vez puedo estarlo, 45 rutas fundamentales, ¿no? En las cuales esta es la ruta fundamental 25, que nace a raíz obviamente de proyecciones que hacen ellos. Hasta el momento no he encontrado, pero sigo buscando y sigo escudriñando algunas informaciones en revistas y todo eso, poder ver dónde está nuestro plan vial nacional, donde obviamente han tenido fundamentos para priorizar estos caminos, ¿no? De la misma manera la red fundamental departamental y las municipales, ¿no? En todo eso. Y bueno, como se ha logrado, a medida, digamos, de que hayan entrado representantes en el órgano legislativo y todo eso, han podido, digamos, tratar de que ese sector se priorice como ruta fundamental. Y ahí, obviamente, decimos, ¿por qué no se está ejecutando? Están omitiendo esta parte. Y obviamente viene ya la parte administrativa de que no hay esto, de que no hay proyecto. Y la verdad, digamos, o sea, con nosotros que ya estábamos, digamos, en el ámbito profesional, siempre anda cambiando, digamos, la normativa. Y tenemos que acomodarnos en función a los nuevos paradigmas y nuevos conocimientos que están haciendo. Hay que tomarlo de esta manera. Ya, perfecto. Necesitamos proyecto. El 2010, el 2008 ya presionando, ¿no? Desde este proyecto. Y el 2011 ya nace, ¿no? Ya un poco más presión, con el interés ya. Si no hay proyecto, hay que ser. ¿Por qué? Como estaba explicando Alejandro, ya se estaba haciendo el proyecto. O sea, directamente, como prefectura de Cochabamba, ya estaba abriendo directamente por Vinto, los tractores con el grupo de ingenieros militares, digamos, de ese entonces que manejaban, ¿no? la empresa constructora, y de la misma manera ya han licitado el puente, de manera, digamos, ya que tenía sus atribuciones administrativas. Pero lastimosamente vemos, ¿no? O sea, nosotros mismos que obviamente él no se puede coronar este proyecto. Y hay la pelea, ¿no? De que yo lo voy a hacer. Perfecto, o sea, a nosotros no nos interesa quién lo haga, digamos de manera objetiva viéndolo, ¿no? Lo que necesitamos es el desarrollo de nuestras comunidades en el sector, y no solamente es para las comunidades, es un desarrollo nacional y puede haber servido, digamos, de conexión internacional, como decías, ¿no? La bioceánica, porque este camino te abre puertas tanto para ir hacia el Pacífico como al este, ¿no? Y por eso se tiene el proyecto, al final de cuentas, pero se estanca el 2013, porque su consecuencia administrativa era licitarlo directamente, porque ya tenía licencia, ya tenía su estudio de factibilidad, todo el trámite técnico administrativo ya estaba. Pero hasta este momento no descubrimos, yo mismo no nos explican de manera concisa por qué no se ha proseguido con la construcción, que es lo que en realidad se necesita de forma material, ¿no? Hasta ese punto nosotros, bueno, de alguna u otra manera aparecemos en el lugar, ¿no? Porque la verdad, el sector, siempre vamos a estar en el sector, ¿no? Y la gente de alguna manera nos comunica su preocupación, qué es de este proyecto, qué es de este proyecto. Entonces, siempre hay que acabar todas las instancias administrativas, hemos ido a preguntar todo eso, y lastimosamente el proyecto estaba ya con telarañas archivado en los almacenes del ABC, pero de esa o mala manera hemos sacado el proyecto y hemos visto de que solamente con la participación de todos y el reclamo de todos tal vez pueda avanzar esto, ¿no? Pero estamos en eso, hay luces y hay interés, pero veremos hasta dónde avanzamos, ¿no? En esta parte ya más política que técnica. Alejandro, me imagino que Ayopaya tiene autoridades, ¿verdad? Las autoridades no dicen nada. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades? Porque acá veo la inquietud, la perseverancia para llevar adelante este proyecto de parte de ustedes solamente. Ahora, yo no conozco qué dice respecto a este proyecto la gobernación de Cochabamba. Obviamente ustedes ya han podido
reclamar, hacer de partícipe la preocupación que tienes con la gobernación de Cochabamba y obviamente con el Ministerio del Área, porque tendría que pronunciarse la gobernación de Cochabamba primero. Segundo, a Cochabamba y al país tendrían que aclararle si este proyecto es un proyecto de interés departamental o es un proyecto de interés nacional. Si es departamental, ahí la tuición era de la gobernación de Cochabamba, para buscar financiamiento, si es que lo puede hacer el gobierno, si no lo puede hacer el gobierno, hacer lobby con organismos internacionales y de esa manera efectivizar este proyecto. A ver, como en los antecedentes hemos señalado brevemente, este camino Vinto-Sacambaya, Sacambaya-La Paz, ya ha sido el año 2004 mediante una ley declarada Red Vial Fundamental F25, Ruta Fundamental F25. ¿Qué implicaba esta declaratoria? Ha sido en el gobierno de Carlos Mesa, el año 2004. ¿Qué implicaba esta declaratoria? Como ha sido catalogada Red Vial Fundamental, inmediatamente tenía que hacerse un camino conforme a todas las condiciones, ¿no? Asfaltado, doble vía, con puentes, con todas las obras de arte que tiene un camino. Y marchar hacia allá, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Llega, reitero, el gobierno del MAS al poder, prácticamente lo convierte en papel higiénico. La ley que declaraba este camino, esta nueva ruta entre Cochabamba y La Paz, lo lleva al trasto de la basura. Y claro, podemos caer en la especulación nosotros, pero sin embargo, hablando con algunos dirigentes que en su momento estaban sumamente vinculados a Evo Morales y su gobierno, pero que ahora han renegado, ven que no ha cumplido o que el proceso de cambio es un engaño, así consideran muchos dirigentes. ¿Qué dicen ellos? Dicen, este proyecto ya se estaba por licitar, ¿no? Ya se estaba por ejecutar. Pero ¿qué pasa? Han habido valoraciones mezquinas por parte de Evo Morales y la gente, los dirigentes particularmente del Trópico de Cochabamba, que habrían señalado en sus reuniones internas, y así lo atestiguan estos ex dirigentes del MAS que estaban adentro. Ellos dicen que si se hacía este camino, si se le dejaba a Reyes Villa y a Paredes hacer el puente Sacambaya, además del camino que estaba ya abriendo hacia La Paz por esta nueva vía, con facilidad iba a entrar la coca yungueña hacia el mercado cochabambino y por tanto hacia el mercado cruceño, ¿no? Entonces eso habría, y por tanto la coca del trópico se iba a ver afectada, ¿no? Y entonces esas valoraciones habrían sido para acomodar lugar, boicotear, trancar y no permitir la ejecución de este proyecto. Sumado a eso también han venido, aparte de estos factores mezquinos, otros también ligados a lo político, que si los prefectos de aquel entonces hacían el puente, llegaban a concluir, implicaba un potenciamiento político para ellos, lo propio haciendo el camino. Y entonces hubo esos cálculos además que creo que son también los determinantes para impedir que se haga este camino. Después de haber frenado el puente Sacambaya, después de haber frenado la ejecución del proyecto Vinto-Sacambaya, Reyes Villa, con la lluvia de procesos que le han metido, termina yéndose a Estados Unidos. Tenía el movimiento al socialismo, el gobierno del MAS, que ha llegado a controlar la gobernación y todos los niveles de gobierno prácticamente de la región, además de la alcaldía de Independencia, alcaldías también por el lado de Inquisivi, tenían todo el poder y los recursos económicos para continuar este proyecto, pero sin embargo no lo han hecho. Y es ahí donde la gente de Ayopaya y de Inquisivi se ve sumamente indignada. Se ha boicoteado estos proyectos, han derrotado al enemigo político en aquel momento, pero no han continuado con la ejecución y la licitación de estos proyectos. No solamente han frenado lo que es el puente Sacambaya y lo que es el proyecto Vinto-Sacambaya, también han frenado, incluso ya tenía estudios, lo que es el proyecto Quillacollo, Tahuacruz, Cocapata, Covendo, que era otro camino que nos unía tanto con el departamento de La Paz por la zona norte, de Ayopaya a la zona norte de La Paz, como también con el Beni de Covendo, ya hay camino hacia Trinidad. Otro proyecto importantísimo que ha sido boicoteado, igual que el Vinto-Sacambaya, tiene estudios. ¿Y todo por qué, por ejemplo, hacen caer este proyecto? Por el capricho de hacer la carretera al Beni por el Tibnis, pudiendo haber tenido otra carretera realmente hermosa por Cocapata, Covendo,
que nos llevaba hacia La Paz como también hacia el Beni, una carrera tridepartamental, ¿no? Entonces, estos proyectos importantísimos que eran de gran beneficio para nuestra provincia prácticamente fueron tabeados, obstaculizados. Ahora, al respecto, lo que preguntabas, el papel de la gobernación. Este estudio, el proyecto Vinto Sacambaya, la gobernación ha mandado a hacer, del entonces gobernador Novillo, estaba en esa gestión, pagaron 4.5 millones de bolivianos aproximadamente. Esto fue remitido ya a la ABC Nacional para su licitación, es decir, que la gobernación ya cumplió su parte de hacer los estudios de preinversión, ha remitido, en la ABC se ha dado por bien hecho el proyecto y ha sido también la ABC misma, según la documentación que cursa, ha remitido al Ministerio de Obras Públicas y estaba obviamente en sus manos de Evo Morales y sus ministros ya licitar y ejecutar, pero sin embargo no lo han hecho lamentablemente. Y obviamente obedece a las dos razones que anteriormente había hecho mención, ¿no? Uno, la mezquindad de no afectar la coca del trópico y segundo, ya los cálculos de tipo político, ¿no?, que han influido para que no se haga hasta el momento. Edgar, la pregunta que seguramente la gente se hace, los pobladores de Ayopaya son tan incívicos, apolíticos, porque si tuvieran un fervor cívico, obviamente todos absolutamente reclamarían por estos proyectos, no solamente ustedes como profesionales. Y el segundo elemento, si fueran políticos, obviamente presionarían a su partido político y a su gobierno de turno. Y me estoy dando cuenta que tienen un comportamiento incívico primero y segundo apolítico. Prácticamente son manejados como si fuesen animales. ¿Cuál es la real figura, la real situación de los pobladores de Ayopaya? Sí, a ver, recordando, ¿no?, un poco la recuperación tal vez del poder en la parte, digamos, de Ayopaya, su participación en los movimientos sociales, siempre ha sido activo, ¿no?, y ha sido, digamos, aguerrido en la participación. Y apolítico no es, más bien tiene una gran historia política, independencia por ser zona de las guerrillas, ¿no?, para la independencia, y siempre van a estar orgullosos de eso. Lastimosamente se maneja, y por eso, digamos, aprovechamos tu medio para que llegue, digamos, a los oídos donde no se puede llegar a todos, ¿no?, en la parte, digamos, de información. Pero en las partes que llegamos, obviamente llega rápidamente, digamos, el concepto de lo que se quiere lograr. ¿Por qué se ha estancado? ¿Por qué está paralizado? ¿Por qué no se ha hecho? Siempre hay la pregunta. Y nosotros, obviamente, con todo lo que estábamos hablando, de esa manera informamos. Y ellos, obviamente, entienden, ¿no? Obviamente, como les digo, como se decía anteriormente, algunos dirigentes, no todos, responden, obviamente, a los grupos de poder que existen, tanto sindical, sea de partido, sea cualquier elemento, digamos, que obstaculice, porque obviamente es un rédito político realizar, digamos, una obra de esa magnitud, ¿no? Entonces, obviamente sin ver, digamos, la problemática que llevaría a el no realizar el proyecto, ¿no? Seguimos en el atraso, en pocas palabras. Entonces, lastimosamente, por el momento, existe, digamos, ¿no?, los que están a la cabeza, que están obstaculizando. La gente está dispuesta a reclamar, a ir directamente, pero está ahí limitada a la acción, ¿no?, de su dirigencia. Tiene una gran trayectoria del sindicalismo, digamos, en Ayopaya. O sea, son bien fehacientes, digamos, en concretar, ¿no?, orgánicamente lo que es el sindicato y el dirigente. Entonces, eso es la limitante. No puedes actuar de una manera, digamos, al margen de lo que te dice la dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan en esa parte, ¿no?, la parte sindical? Es difícil romper. O sea, nosotros como técnicos obviamente no dependemos mucho del sindicalismo, sino de nuestro trabajo del día a día igual, y obviamente, como somos del sector, participarles esta... O sea, para mí preocupante. Preocupante, te digo, porque da la impresión de que fuera un sindicalismo perpetuo el que tienen en Ayopaya. Primero. Segundo, muy prebendal, porque hoy en día
todos los sindicatos de todos los sectores del país viven de la cultura patrimonialista. Son prebendales a cambio de algo. No, te doy completamente la razón. O sea, esto lo vemos en la COP, lo vemos, o sea, con los... es que lastimosamente el gobierno ha podido prebendalizar todos los órganos de poder sindical a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es... Obviamente no vas a comprar a todos, y eso es a donde queremos llegar, ¿no? La única forma, digamos, de que se rompa eso es llegar a la gran capa, digamos, que en realidad necesita y debe llegar a la necesidad inmediata, ¿no? No de su dirigente, sino de la población en general, ¿no? Y eso es lo que falta, ese impulso. Y para ese impulso necesitas información, tratar de informar. Y eso es lo que valoramos del canal, ¿no? De tratar de hacer llegar la información de lo que está pasando, ¿no? Y esperemos, digamos, que en su letargo dormimiento abran los ojos y podamos, digamos, seguir avanzando, ¿no? Ahora, Alejandro, ¿cuál es la impresión que ustedes han podido recoger del nivel central, del nivel departamental, independientemente del tema de la población de Ayopaya, respecto al retomar esta nueva ruta alternativa Cochabamba-La Paz, que es de capital importancia, como tú dices, porque muchos sectores seguramente van a salir de su letargo y de su postración económica en particular, ¿verdad? ¿Cuáles son las repercusiones? Me imagino que han tenido repercusiones respecto a este tema. Sí, mira, Max, son aproximadamente ya 3 años que hemos conformado un grupo de ingenieros de Ayopaya. Desde ese tiempo ya hemos venido movilizándonos, indagando cuál es la situación de estos proyectos postergados. Y claro, lo primero que hemos hecho es acercarnos a una capa dirigencial de Ayopaya para decirles, oigan, ustedes ciegamente apoyan al gobierno, hacen que la gente de Ayopaya vote como caballos cocheros por el partido que está en función de gobierno, pero al mismo tiempo aprovechen esa ligazón que tienen con el gobierno para por lo menos arrancar los proyectos para Ayopaya. Nos hemos reunido con la capa dirigencial más importante de Ayopaya, así empezamos. Les ha parecido bien, han dicho es importante avanzar en los proyectos, sí, además es gracias a nosotros está este gobierno. Ya, ustedes como ingenieros busquen el proyecto, desarchiven el proyecto, dónde está, porque nosotros vamos a la gobernación, vamos al gobierno, nos dicen no sabemos dónde está, vuélvanse mañana, vuélvanse la siguiente semana. Ustedes como profesionales ayúdennos en eso. Obedeciendo ese mandato de la dirigencia de Ayopaya, nosotros inmediatamente buscamos los proyectos, los encontramos y desarchivamos todo, Puente Sacambaya y lo que es el proyecto Vinto Sacambaya. Y volvemos donde los dirigentes y ellos inicialmente muy agradecidos, muy de buen ánimo, nos dicen ya ahora vayamos a las organizaciones de abajo, y es tal que vamos a participar con paneles, con videos, con todo, a diferentes regionales de Ayopaya, a los sindicatos campesinos agrarios, regionales, centrales, subcentrales, y se recibe un masivo apoyo en los sindicatos para que se impulse estos proyectos, ¿no? Y acá precisamente tenemos firmas, sellos de organizaciones, de las principales organizaciones matriz. ¿Y qué se hace? A propuesta del grupo de ingenieros, lo que se hace es remitir estos proyectos, hacerles recuerdo al gobierno que están dormidos estos proyectos, y tal cual nos vamos con todo el proyecto, con el paquete de proyectos a La Paz, juntamente con el colega Ramírez, y hemos hecho ingresar exactamente en fecha 1 de febrero del año 2022 esta nota con la petición de todas las organizaciones. Hasta ahí todo bien con la dirigencia, coordinando, incluso llegando a las bases, ¿no? Pero ¿qué pasa? El año pasado ya viene esta ruptura de lo que es el partido gobernante dentro de las filas del MAS, y esto también se empieza a reflejar en la dirigencia. La dirigencia con la que estamos coordinando resulta que se dividen. Y como momentáneamente no les conviene que Luis Arce ejecute los proyectos porque creen que es igual, como lo hicieron en su momento a Reyes Villa o a Paredes, va a implicar un potenciamiento político, resulta que ahora esta parte de la dirigencia evista, podríamos decir, que en un momento estaba coordinando, incluso tenemos sus firmas, sellos, empieza a
hacer una guerra de boicot y a dividir, digamos, a las organizaciones, la fortaleza en la que se estaba encaminando estos proyectos. Eso está debilitando un poco con la fuerza que se debería plantear o como se estaba encaminando hacia la petición al gobierno, que en este caso es el de Luis Arce. Pero no todo ha sido negativo. Producto de esta movilización que hemos empezado a hacer, obviamente acá las organizaciones ya son tajantes en señalar de que queremos la ejecución del puente, del proyecto, todo aquello. El gobierno de Luis Arce, consciente de que hay un terrible malestar, particularmente en las provincias de Ayopaya, como también de Inquisibi, ha decidido por lo menos soltar, conceder lo que es el puente Sacambaya, la construcción del puente Sacambaya. Hace unos 3 meses atrás salió la licitación para el puente Sacambaya, construir un nuevo puente, porque ya las estructuras que quedan del anterior puente prácticamente han quedado ya maltrechas, dañadas, y además como hubo las denuncias ya en su momento de irregularidades en el proceso de contratación y como también en la situación técnica del puente, entonces se ha descartado y se licitó un nuevo puente hace 3 meses. Pero ¿qué pasa? Como consecuencia también de esta pugna en el partido gobernante, en el Senado, porque con Andrónico, con Loza, y otro grupo de senadores como Hilarión Mamani de Potosí, resulta que habían sido pues un grupo sumamente leal a Evo Morales. En la Comisión de Planificación lo trancan el proceso de licitación del nuevo puente Sacambaya. ¿Todo por qué? Por estos cálculos políticos, en señalar desde la parte de vista de que si Arce hace ese puente se va a potenciar políticamente y lo derrumban. Esto ha significado que demos un salto entre Ayopaya e Inquisibi. Nos hemos organizado a raíz de esta situación que estaba ocurriendo en La Paz, trancando la licitación del puente Sacambaya. Nos hemos concentrado particularmente un grueso sector de Inquisibi, Mapiri y otros sectores, a la que nos hemos plegado muchos ayopayeños y hemos logrado arrinconar a ese grupo de senadores, Mamani, Los, Andrónico Rodríguez, que estaban boicoteando, y hacer que aprueben las leyes complementarias que se necesitaban para seguir con el proceso de licitación. Entonces ya está encaminado el puente Sacambaya, va a salir una nueva licitación más allá de estos obstáculos que han puesto el sector evista, porque ya nos han visto organizados ayopayeños como inquisibeños a que estamos decididos a hacer o a empujar a gestionar este puente. Precisamente la anterior semana hemos tenido un encuentro en el mismísimo río Sacambaya, donde ya se ha conformado incluso un comité impulsor con la central provincial, con la CESUD-CB, con la regional Pacacha, que es la región que pertenece al mismo río, y con estas organizaciones se va a encaminar el puente. Eso es por el momento lo que se ha avanzado, que el gobierno ya conceda por lo menos hacer el puente, pero aquello no nos va a conformar. La lucha inmediata será, y la gestión también, ya será por la licitación del proyecto Vinto Sacambaya. Una vez que salga la licitación del puente, no podemos tener un puente de lujo y camino inaccesible al puente, va a quedar otro adorno. Entonces, la tarea inmediata será pedir la licitación. Ya está esto en manos del gobierno, ya hemos hecho ingresar con nota la licitación del proyecto Vinto Sacambaya. Aquello implica tener una ruta asfaltada, partiendo desde Vinto, subiendo al Parque Tunari, bajando a Iglesiani, Yayani, llegando a Independencia, ya va a haber el puente Sacambaya, subiendo a Inquisibi, Quime, Caxata. Vamos a salir con esta nueva ruta hacia la zona sur de La Paz, ¿no? A Calacoto directamente. También por el lado de La Paz se están organizando sectores de río abajo que son productores, todo aquello, con quienes ya estamos teniendo acercamiento, y en ese papel estamos. Hay una situación de decir basta a tanta dictadura de un grupo de dirigentes que los tenían simplemente como voto, como escalera política, y ya están despertando las dos provincias, buscando superar esto que planteaba y que tú también señalabas, estimado Max, esta dictadura secante y de permanente manipulación a estos sectores rurales como es Ayopaya e Inquisibi, ¿no? Edgar, obviamente, y repito, en el país, lamentablemente, los sindicatos creo que son perpetuos, son intocables, en pocas palabras, porque viven de la prebenda. Ahora, la gran pregunta y preocupación seguramente a la gente,
¿Qué pasa con los comités cívicos departamentales de La Paz y de Cochabamba? Antes, hace muchos años atrás, décadas y décadas, los que canalizaban proyectos importantes para los departamentos eran las brigadas parlamentarias. ¿Ustedes qué saben de la brigada parlamentaria de Cochabamba? ¿Qué saben del comité cívico de Cochabamba? Lo propio de La Paz. Si no hay aquello, ¿por qué no convocan a un cabildo en Ayopaya? Sí, a ver, como estábamos mencionando anteriormente, lastimosamente están, bueno, no puedo ser, puedo decir, digamos, de La Paz, pero vemos, ¿no?, de que en Cochabamba hay un silencio cómplice, ¿no?, de esta parte. Puedo decir, digamos, tal vez por falta de información, pero esperemos de que no sea así. No hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de reunirnos, pero la brigada parlamentaria sí está siempre al tanto, ¿no?, de los movimientos, de los reclamos para poder solucionar algunos problemas. Pero vemos, ¿no?, de que también ellos, en alguna medida, responden, ¿no?, a una línea también y a una posición. Y es por eso, digamos, de que no debería ser así, ¿no?, obviamente, y tendrían que, en realidad, en vez de que nosotros estuviéramos aquí, ellos deberían plasmar, ¿no?, las necesidades directas e inmediatas, digamos, de los pobladores, ¿no?, de la provincia, del departamento. No solo estos proyectos, son muchos proyectos que están tal vez por muchas situaciones paralizadas, pero no vemos, ¿no?, una participación activa en realidad en ese sentido, ¿no?, de impulsar los proyectos. Puede ser, digamos, de que, como te digo, la población igual se ha vuelto apolítica y no reclama, ¿no?, a sus representantes ahí arriba, puede ser, pero en realidad tendría que ser el dinamismo, ¿no?, del que está ahorita en el ¿no?, en el cargo, para poder, digamos, llevar hacia adelante estos proyectos y poder reclamar, ¿no? Pero no vemos eso, lastimosamente, ¿no? No se ve. Entonces, obviamente, nuevamente hay la predisposición de poder participar, poder darles información, todo, pero hasta el momento no se ha tenido, digamos, ¿no?, la participación directa en esa parte. ¿Por qué no han tocado, Edgar, las puertas de la brigada parlamentaria de Cochabamba, por ejemplo? ¿Por qué no lo han convocado ustedes al gobernador? ¿Dónde está el presidente del comité cívico de Cochabamba? Si no existe, que den paso a un costado y que den paso a gente que sí le interesa el progreso del departamento. Claro, o sea, sería interesante, ¿no? Pero sería tal vez quitar autoridad a alguien que en realidad debería ejercer. Nosotros somos simplemente en cuestiones, digamos, de trabajo, profesionales que tratamos de cumplir con todo lo que se quiere, digamos, ¿no?, en el sector. Se puede hacer la invitación directamente, o sea, aquí públicamente a ellos, digamos, que se pronuncien en la medida, digamos, de que este proyecto, en qué medida es prioridad para ellos, que nos digan, ¿no? No puedo hablar por ellos, pero para nosotros como el sector y como sí, vamos a seguir empujando este proyecto y si llega, digamos, a ellos, hemos tratado de llegar, pero lastimosamente siempre estaba vacío, no había, digamos, alguien que, tal vez una carta, ¿no?, como se ha puesto de moda mandar cartas a todo lado, pero tratamos de coordinar con la mayor parte posible de gente, digamos, que pueda apoyar en esto, pero tal vez no sea de su interés inmediato, ¿no?, personal, no sé. Pero tratemos, ¿no?, bajo esta convocatoria, bajo este medio, de tratar de llevar los proyectos de interés departamental, nacional, lo que sea conveniente para seguir avanzando, ¿no?, al desarrollo de Cochabamba. Al final de cuentas estamos todos buscando el desarrollo de Cochabamba para que nuestra ciudadanía viva mejor, viva bien, ¿no?, y que económicamente sea pujante. Lamentablemente el tiempo se nos fue un par de minutos exactamente, Alejandro. Es importante que ustedes, como profesionales, como oriundos de Ayopaya, interpelen pues a los directos responsables de los temas de desarrollo departamental. Insisto, reitero, tiene que decir algo el gobernador, tiene que decir algo el presidente de la brigada parlamentaria de Cochabamba y lo propio el presidente del comité cívico. ¿Por qué no hacen eso ustedes? ¿Por qué no interpelan? Y obviamente socialicen primero, o habrán hecho ya ustedes al interior de la provincia, todo este proyecto que es importante, que a nadie le ha importado su efectivización.
Sí, es muy importante lo que planteas, Max. Tenemos una agenda más o menos trazada. Primero hemos querido ganar a esta idea y a este objetivo, primeramente a los principales beneficiarios, ¿no? Que son la provincia de Ayopaya, como también la provincia de Inquisibi. Y a partir de ahí habrá que poner en mesa estos proyectos sobre el debate de todo el departamento cochabambino y paceño, incluso nacional, ¿no? Para aquello ya hemos visitado, por ejemplo, a la Sociedad de Ingenieros Civiles. Está previsto visitar también lo que es la gobernación, no solo para volver a retratar el tema de estos proyectos, sino también qué va a pasar, quién se hace responsable de los 12 millones tirados al río en el ex puente Sacambaya, porque la gobernación fue la principal denunciante en aquel momento. ¿Qué va a pasar con aquello? Y también estamos visitar el comité cívico. Previo estaba, por ejemplo, también hablar con los transportistas a nivel departamental, ¿no? Creo que todo Cochabamba necesitamos impulsar este tipo de proyectos y por eso también te agradecemos infinitamente, Max, por darnos esta cobertura. Te cuento que hemos mandado a diferentes medios las imágenes del ex puente Sacambaya, ¿no? Miren, señores, se ha tirado 12 millones al río, por favor, que se surge este tema para que se responsabilice. El Estado boliviano no puede perder tanta plata. Han sido muy poquísimos los medios que nos han dicho vengan, bienvenido, y por eso también te agradecemos. Pero creo que ahorita el país está atrapado, lamentablemente, una repugnante pugna, ¿no? ¿Qué va a pasar? Decenas de micrófonos para ponerle a Evo Morales, decenas de micrófonos para ponerle a Héctor Arce, decenas de micrófonos para ponerles al otro que es del arcismo. Y para hablar de estos proyectos no hay nada, apenas tenemos un programa y te agradezco, Max, en la noche de Todos Santos, ¿no? Seguramente con nuestras redes, todo aquello lo vamos a multiplicar la audiencia, pero así estamos lamentablemente, más a estas instituciones y a la sociedad en sí, sus instituciones más están atrapados en lo político y creo que el camino es lo que estamos orientando desde Ayopaya. Poner a un lado esta pugna, los bolivianos, no solo los ayopayeños, ¿qué nos importa si está Arce en el poder ejecutivo, los evistas en el poder legislativo? No, aboquémonos a luchar por nuestros proyectos y por nuestras necesidades no resueltas, no solo en Ayopaya, sino en Cochabamba y a nivel nacional. Porque la crisis golpea, necesitamos que la poca plata que tiene el país se invierta realmente en lo que va a traer mejores oportunidades como son caminos, represas, manejo integral de cuencas. Estamos en temporada de sequía y no puede ser la dependencia de un río, de una laguna, como es el caso de Independencia, Max. Se seca la laguna, se seca el río, Independencia está días y días, semanas sin agua. No, que haya un manejo integral de cuencas. Esos temas necesitamos plantearnos y por eso luchar. Bueno, nosotros llegamos al final de nuestra programación. Son temas de verdad importantes que deben interesarnos absolutamente a todos los cochabambinos. Yo reitero, tratemos de recuperar nuestra identidad regional, nos interesemos por la suerte del departamento de Cochabamba de manera integral. Caso contrario, vamos a seguir para atrás como el cangrejo. Hay departamentos, ya les he manifestado, como Santa Cruz o Tarija, que trabajan y priorizan primero la región. Luego viene el tema político. Nadie dice que no se interese en el tema político. Además, es importante involucrarnos en el tema político todos absolutamente para no cometer los errores que cometemos en toda coyuntura electoral. Alejandro, agradecido por tu gentileza. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Max. Como siempre, un placer estar en tu programa. Edgar, lo propio. Muy amable, muy gentil. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Max, por la invitación. Bueno. Amigos televidentes, ustedes como siempre, gentiles y amables. Buenas noches. Permiso.